Hola, bienvenidos al oráculo de la crítica literaria. Como lo planteamos en las anteriores reflexiones, la condición esencial para que la estética en general y la literatura en particular nos permitan confirmar o refutar la hipotética capacidad de la actual pandemia para impulsar un cambio histórico es caracterizar con la mayor precisión posible el discurso poético hegemónico de la actualidad. Para ello no basta con considerar agotado el posmodernismo de los 80s y 90s del siglo pasado. Aunque resulte una misión casi imposible, dado el carácter experimental, la variedad, inconsistencia, fugacidad de las propuestas con que se pretende sustituirlo o superarlo, es imprescindible tratar de situarlas, aunque más no sea en sus rasgos generales. El metamodernismo es una de ellas, concebido por los teóricos culturales holandeses Timotheus Vermeulen y Robert van der Hacker como una especie de ingenuidad informada, un idealismo pragmático. En el ensayo Notes of Metamodernism afirmaron que la cultura moderna del relativismo, la ironía y el pastiche se acabó siendo reemplazada por una condición post-ideológica que enfatiza el compromiso, el afecto y la narración. El prefijo meta no se refiere a un punto final deseado, sino que proviene del término acuñado por Platón, metaxi, el cual denota un movimiento pendular entre polos opuestos. En este caso, el modernismo en un extremo y el posmodernismo en el otro. Según la crítica literaria y escritora estadounidense Kim Levin, esta oscilación es dubitativa, así como la esperanza y la melancolía, la sinceridad y la ironía, lo que afecta y lo que aparta, lo personal y lo político. Pero hagamos un poco de historia de la mano del crítico marxista Perry Anderson y su obra Los orígenes de la posmodernidad de 1995. Según el profesor de la Universidad de California y editor de la revista New Left Review, antecedentes del texto de Lyotard, del texto fundacional de Lyotard, La condición posmoderna, fueron los movimientos modernistas latinoamericanos de principios del siglo XX, las teorías arquitectónicas de los años 60 y las transformaciones sociopolíticas de la posguerra. Después sobrevendría la discutible idea de que habíamos entrado en una nueva época histórica, es decir, una nueva cultura para un nuevo tiempo. Para algunos, la posmodernidad, en cambio, nunca existió. Otros, huyendo del prefijo post, le endilgaron todo tipo de nombres alternativos. La única
conclusión clara de un debate que continúa abierto es que el fin de la historia no pasó de ser una expresión de deseos de un propagandista del nuevo orden mundial. Volviendo a los nombres alternativos a los que hicimos referencia en la anterior entrega, destaca el metamodernismo. En el 2013, autores como Roberto Bolaños, Jonathan Franzer, Haruki Murakami y David Wallace fueron considerados entre los metamodernistas más destacados. Este último, autor de la extensa y asombrosa obra La broma infinita de 1996, anhelaba una literatura que hable en otros tonos, con otras palabras y con otras formas. En el caso de Murakami, resulta pertinente referirnos al teórico literario búlgaro-francés Tzvetan Todorov, quien sostuvo que para tener un sentido, la obra debe estar incluida en un sistema superior. Creer que la obra tiene una existencia independiente es una ilusión. Aparece en un universo literario poblada de obras ya existentes y a él se integra. Por lo tanto, el más reciente relato de Murakami, Toni Takitani, debe interpretarse en el contexto de su vasta bibliografía. Como toda obra literaria, ofrece dos aspectos. Es una historia y al mismo tiempo un discurso. Fueron los formalistas rusos entre 1915 y 1930 los primeros en aislar estas dos nociones con el nombre de fábula, lo que ocurrió o pudo haber ocurrido, y tema, la forma en que el lector toma conocimiento de ello. Entre ellos, es decir, entre los formalistas rusos, Víctor Shklovsky sostuvo que la historia, es decir, el qué, no es un elemento artístico, sino un material preliterario. Era en el discurso el cómo, donde Shklovsky identificaba la verdadera construcción estética. Ahora, seguramente Shklovsky hubiese cambiado de opinión si hubiese leído a Murakami. Lo fantástico, onírico, surrealista, absurdo de sus novelas, cuentos y relatos, mucho más que sus discutibles virtudes estéticas, han sido los elementos que le han proporcionado millones de lectores en todo el mundo. Precisamente por esto, Toni Takitani sorprende como un cisne negro en la medida en que se aparta del posmodernismo para relatar una historia sencilla, por no decir vulgar, neorrealista y trágica, con un lenguaje llano, sin adornos
ni rodeos. El protagonista ha crecido solo, huérfano de madre y con un padre ausente, dedicado a una gira tras otra con su banda de jazz. Ni las burlas por su aspecto mestizo, siendo un niño, ni la soledad de su juventud parecen afectarlo. Se arregla por su cuenta y se refugia en el dibujo con toda dedicación y talento, lo cual le permite, antes de los 35 años, amasar una pequeña fortuna como ilustrador. Relaciones sentimentales, sexuales, están en las antípodas de las de su padre, un mujeriego empedernido, hasta que se enamora, conoce a una joven 10 años menor que él y se casan. Ella parece ser la esposa perfecta, salvo por un detalle, su atracción irrefrenable por vestidos y calzado. Aunque limitada al vestuario, ella representa lo que Gilles Lipovetsky llamó un homo consumericus del tercer tipo, una especie de turbo consumidor desatado, móvil y flexible, liberado en buena medida de las antiguas culturas, de clase, con gustos y adquisiciones imprevisibles. No hay nada de fantástico en esto. Corresponde a una nueva modernidad y coincide con la civilización del deseo que se construyó durante la segunda mitad del siglo XX. Un Murakami aterrizado en la sociología, pese a que, como él mismo lo reconoció, tiene dificultades para guiarse por el pensamiento lógico, no parece ser el escritor que conocemos, salvo por su incondicional atracción por el jazz, su desapego hacia la cultura oriental y la resiliencia que caracteriza a casi todos sus personajes. Ante la opción de volver sobre sus pasos o avanzar hacia un post del post, Murakami parece asumir el papel del hombre en la encrucijada del famoso mural de Diego Rivera. Habrá que esperar sus próximas obras para conocer su decisión. Es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.